miro con expectativa de lo que Dios nos va a hablar hoy. Yo creo que esta serie de rediseño es Dios trayendo algo nuevo y fresco a nuestras vidas. Pero no solo eso, creo que Dios es un Dios de familias y Dios es un Dios de generaciones. Y Dios no solo trae un rediseño a tu vida, Dios tiene un rediseño generacional para alcanzar tu matrimonio, para alcanzar a tus hijos, para alcanzar a tus nietos. Sabes, el deseo de Dios nunca es quedarse y detener su obra en una sola persona. Y vemos muchas historias en la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Dios es un Dios de familias. A Dios le interesa tu familia. Sin importar lo que tú has vivido este año, cómo entraste hoy, o tal vez vienes solo, a Dios le interesa tu familia. Y Dios te está levantando a ti, llevándote a ti un rediseño, porque también tiene un rediseño generacional que va a alcanzar a cada persona que está en tu casa. Porque ese es el Dios que tenemos, es un Dios tan grande que su obra no se detiene contigo. Tu obra va a bendecir a los de tu casa. Amén. Y meditando en eso, Dios me llevaba a pensar en el rediseño que Dios hizo en un momento determinado de la humanidad completa. Dios me llevaba a pensar cuando rediseñó la humanidad en los tiempos de Noé. Y quiero mostrarte cómo empieza la historia, porque creo que es algo que debe despertar nuestra vida y despertar nuestro corazón para que nunca perdamos de vista lo importante que es mantenernos con el corazón en el lugar correcto. Génesis 6, versículo 6. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Yo creo que debería pasar algo en nuestra vida al saber que hay cosas en nuestra vida, alrededor nuestro, en nuestras familias, que le parten el corazón a Dios. Cosas que debe estar este celo de saber que nuestra familia tiene una mejor versión, de saber que tú tienes una mejor versión, es una versión en Cristo, una versión que le agrada a Dios. Y el rediseño es nuestro corazón reconociendo aquellas cosas que no le agradan a Dios y entregándolas para que Dios haga su obra en nuestra vida. Dios ve esto, Dios vio la maldad en los hombres y Dios decide traer un rediseño para la humanidad completa, para el planeta Tierra. Ese rediseño Dios lo iba a llevar porque vio que la humanidad no le podía responder con sus acciones, y en lugar de buscar a Dios cada vez se alejaba más. El pecado se había apropiado de las vidas de todas las personas y cada vez iba de mal en peor. ¿Sabes? Debemos de cuidar nuestra vida cuando el pecado empieza a tomar el control y nos alejamos del diseño que Dios tiene para nosotros. No vaya a ser que estemos lastimando el corazón de Dios por hacer algo que también nos va a lastimar a nosotros. Nunca podemos perder de vista la importancia de vivir una vida agradable para Dios. Yo creo que Dios en esta serie abre el espacio para que podamos examinar en nuestro corazón todo aquello que necesita ser rediseñado por Él. Y me gusta tanto porque en la historia de Dios se encuentra a una persona en todo el planeta Tierra, y lo vamos a ver en el versículo 9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue el instrumento de rediseño para su familia. Noé fue la persona que Dios escogió porque andaba en íntima comunión con Él. Como te escogió a ti para andar en íntima comunión con Él, pero también para llevarle un rediseño a tu familia que tal vez hoy no lo conoce. Dios puso su mirada en Noé, y a causa de Noé, su familia completa fue salva. Yo creo que estoy delante de la iglesia de los Noé de este tiempo. La iglesia que Dios escogió para llevar salvación a todos los miembros de tu familia. ¿Sabes? Dios es un Dios de familias. Yo creo que Noé se dejaba rediseñar por Dios constantemente. Que esa íntima comunión con Dios sacaba de la vida de Noé lo que no le servía a Dios. Y Dios iba construyendo en Noé un hombre conforme a su corazón. Noé provocó que su familia, que sus generaciones se encontraran con Dios. Y así Dios te va a usar a ti para que todas tus generaciones se encuentren con el Dios que te rediseñó a ti, que cambió el rumbo de tu vida. Sabes, muchas veces, no sé cuánto nos ha pasado, que nos frustramos, que tenemos un familiar que sabemos que necesita llegar a Dios, pero no termina de llegar y nos desgastamos.
Pero yo veo tres características en la vida de Noé que Dios usó para llegar a su familia. La primera de ellas, Noé tuvo un rediseño de sus prioridades. Sabes, es imposible que podamos ver cambios en nuestra familia si nuestras prioridades no están en orden. Si lo eterno no tiene el lugar que le corresponde, difícilmente vamos a poder ver esa influencia que Dios tiene para transformar nuestras familias. El rediseño que Dios hizo en la vida de Noé lo llevó a construir lo que Dios quería y no lo que Noé quería. Entonces te hago la pregunta: ¿estás construyendo lo que Dios quiere o estás construyendo lo que tú quieres? Debemos meditar en nuestra vida si estamos teniendo nuestro corazón en el lugar correcto. Dios le habla a Noé, versículos 14 y 16. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco: inferior, medio y superior. Entonces Dios le habla a Noé y lo manda a construir algo grande. Yo quiero decirte que Dios te escogió a ti para construir cosas grandes. Pero no solo son cosas temporales, son cosas eternas. Que la grandeza sea construir lo eterno de Dios, lo que va a permanecer. Dios pone su mirada en Noé y lo reta a construir algo que no iba a engrandecer el nombre de Noé. Entonces, que nos podamos hacer la pregunta: Señor, mis prioridades, por lo que me esforcé esta semana, por todo lo que me he esforzado este año, ¿ha sido para engrandecerte a ti? ¿Ha sido para que mi familia reconozca que tengo un Dios al cual sirvo, al cual amo? ¿O estoy construyendo y esforzándome por construir algo mío? Estoy construyendo algo para yo ser engrandecido, para yo ser reconocido. Dios tocó las prioridades de Noé y lo llevó a construir un arca. Leyendo, se cree que pudieron haber sido 120 años, otros dicen 100 años, otros dicen 75 años. Pero lo cierto es que Noé dedicó buena parte de su vida a construir el arca. Era una prioridad para él. No fue algo de emoción. ¿Sabes? Yo creo que las prioridades están por encima de nuestras emociones. Yo creo que Dios ha estado trabajando en tu vida y en mi vida, rediseñando las prioridades para que no vivamos por lo que sentimos, sino por lo que es importante. Cuando Dios rediseña nuestras prioridades, no se trata de lo que siento. Yo estoy seguro que Noé hubo muchos días que decía: hoy no tengo ganas de clavar. Hoy sí, me faltan un montón. Llevo 2 metros y me faltan, ¿cuántos leímos? Me faltan 136. Ya voy. Y sabes, muchas veces cuando no tenemos clara la prioridad y vemos que tal vez no hay avance, nos frustramos. Tal vez a este punto del año tú has dicho: bueno, he buscado el eterno, he caminado en las prioridades y no veo el avance. ¿Ustedes se imaginan construir algo 75, 100, 120 años, el tiempo que haya sido, y que no se viera la forma? ¿Sabes? Muchas veces tener prioridades nos lleva a caminar por fe, nos lleva a esforzarnos en algo que inmediatamente no produce resultados, nos lleva a entregar nuestra vida por algo que es mayor. Yo quiero decirte que si estás hoy aquí, que si tú le sirves a Dios, que si tú buscas a Dios, tu prioridad está en lo eterno. Que no te compares con lo demás temporal que muchas veces podemos ver construido, porque estamos construyendo algo eterno. Noé estaba recibiendo instrucciones para hacer algo que nunca había hecho. Y hay muchos Noé aquí que son la persona que Dios escogió en su familia, que Dios escogió en una generación completa para hacer algo que nunca habían hecho. Ánimo, Dios está contigo. El Dios que te trajo aquí, el Dios que te dio la visión, es el Dios que te da las fuerzas, que te acompaña, que te da la gracia, el favor, el Dios que alcanzará a cada uno de los miembros de tu familia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios le dice que construya el arca sin Noé entender que era un arca. ¿Sabes qué significa tener nuestras prioridades en orden? Esforzarnos
en lo que Dios dijo que es importante, sin importar si nosotros lo entendemos o no. Sin importar si veo la conveniencia o no, si veo los resultados o no. Se trata de creer. Yo te bendigo porque estás hoy aquí creyendo, construyendo un arca de salvación para tu familia. Noé tenía claras sus prioridades. Te hago la pregunta, ¿tienes claras tus prioridades para fin de año? Sí, me pasan ahí mi martillo. Vamos a despertar a algunos que los miro que se están durmiendo. A ver qué tal están los reflejos hoy. Dice que Noé construyó. Usted se imagina ahí, aprovechar las ofertas, se fue a su ferretería Confianza, vio que los martillos estaban en descuento y dijo, bueno, voy a empezar con algo, y compró su martillo. Noé trabajando, día y noche, trabajando. Tal vez habían pasado 15 años, 20 años y el arca se veía así. Y la gente que estaba alrededor de Noé, tal vez alguien ya había construido su casa. Tal vez alguien ya tenía un ganado más grande. Y toda la gente alrededor de Noé podía parecer que estaba avanzando. Pero estaban a punto de ser destruidos con todo lo que estaban construyendo. ¿Sabes qué significa tener nuestras prioridades en orden? Construir lo eterno. Poner nuestras manos, nuestra vida y entregarnos en las prioridades eternas que construyen algo que nos va a llevar a ver la salvación, no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te escogió a ti como el Noé de tu casa, que va a construir algo que no va a ser de perdición, sino que va a ser de salvación, que va a ser de preservación, que va a tener propósito. Entonces todos tal vez se burlan de Noé, ese Noé sigue con su casita bien chafa y construyendo un arca, ni va a llover. Y Noé claro en sus prioridades. Noé claro en que tenía que hacer lo que Dios le había mandado hacer. No pienses que este año no has avanzado si no estás donde pensaste a inicios de año. Si tienes la prioridad en el lugar correcto, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo lo que no se ha dado en el año, pero si tú tienes la prioridad en el lugar correcto, yo creo que todos los años, tal vez Noé se sentaba con su familia y veía que su vecino era de apellido Pérez, Perecerá, y veía que su vecino tal vez iba de viaje, se llevaba a todos a pasear y los hijos de Noé con sus esposas. ¿Y nosotros qué? Nosotros seguimos construyendo el arca. Y tal vez así fue todos los años, pero construyendo algo eterno. Sabes, que nunca nuestro corazón pierda de vista la importancia de lo eterno, de tener nuestras prioridades ordenadas. Este año no pudiste hacer muchas cosas, Dios está contigo. Si no perdiste tus prioridades, y si tú le enseñas a tu familia que mientras tengamos las prioridades correctas, estamos en el lugar seguro, todo estará bien. Tus hijos necesitan aprender de ti, de los padres de familia. Tu esposa necesita aprender de ti como esposo, o tu esposo necesita aprender de ti como esposa. Que no te gobierna la frustración por lo que no alcanzaste en un año calendario. Que te gobiernan las prioridades y los propósitos de Dios. Tu vida no se mide por lo que logras obtener. Yo a veces creo que cometemos el error de ver nuestra vida como si fuera una empresa. Y cerramos nuestro año diciendo, este año alcancé tanto, este año incrementé en tanto. Pero ¿qué tal si es un año donde Dios construyó tus prioridades y externamente no se ve nada? Estás en el lugar correcto porque estás construyendo algo eterno de salvación que tiene un rediseño generacional. Y eso nos debe llenar de aliento, nos debe llenar de ánimo. Reconocer que estamos construyendo algo que será de salvación. O puede pasar al revés, que tal vez fue un año extraordinario para ti, pero te alejaste de Dios. Tal vez ya no estás sirviendo como servías antes. Entonces pareciera que avanzaste, pero realmente no. Que todo el tiempo podamos examinar nuestro corazón y pensar si estamos permitiendo que Dios rediseñe nuestras prioridades. Yo les abro mi corazón. Para mí este año no ha sido como yo esperaba en muchas áreas de mi vida, pero volteo a ver y digo, hay un área que digo yo, Dios se ha lucido y la he visto crecer y ha sido mi servicio a Dios. Es el año que más he podido compartir su palabra los domingos, los miércoles predicando, ha sido de mucha bendición. La semana pasada que estábamos en Houston con el pastor,
Me pidieron que enseñaran el servicio de oración. Tuvimos nuestra primera experiencia de intercesión, nuestro primer curso de intercesión solos. Y digo yo, Señor, yo veo el arca construyéndose. Yo veo, Señor, cómo lo eterno tú lo estás cuidando. Y cómo me estás transformando a mí, transformando mi corazón para que no ame más lo temporal que lo eterno. Y te aseguro que si yo te pregunto, y le preguntara a muchos aquí, Dios ha construido este año lo eterno, el amor por lo eterno en tu vida, para que no seamos guiados por lo temporal ni por recompensas. Eso trabajó Dios en la vida de Noé. Versículo 17 y 18. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. No era el único hombre que tenía claras sus prioridades. Era el único hombre con revelación. Yo declaro que las prioridades van a traer revelación a tu vida. Cuando tú y yo ponemos lo eterno primero, hay revelación de lo que Dios está a punto de hacer con tu familia. Hay una revelación que nos muestra que hay un pacto que sigue vigente. Tal vez has vivido este año cosas que no esperabas, pero sí quiero decirte que hay un pacto que sigue vigente para preservarte a ti, para preservar a tu familia, que alcanza nuestras generaciones. Dios está trabajando en un rediseño generacional para alcanzar a cada uno de los que están en tu casa, como lo hizo con Noé. Dios tiene la intención de llegar. Ese pacto está sellado con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Es un pacto que Dios no va a desistir hasta completar la obra que Él de antemano preparó para ti. Hay un rediseño que desde lo eterno está siendo ejecutado en tu vida y en mi vida. Segundo, yo veo en Noé un hombre que fue rediseñado en obediencia y en paciencia. ¿Cuántos nos gusta ser obedientes y pacientes? Ni un solo amén. Me gusta su honestidad. Mira, a mí con la obediencia he batallado, pero la paciencia ha sido un área que Dios se ha tomado el tiempo de obrar en mi vida. Pero yo miro a Noé y digo, yo quisiera ser como los callos de las manos de Noé. Ese hombre, de verdad, admiro lo que Dios construyó en él. Fue un hombre obediente. Génesis 6:22. Entonces Noé hizo todo. Diga conmigo, todo. Exactamente como Dios se lo había ordenado. Entonces hazte la pregunta: ¿este año mi obediencia ha sido en todo o ha sido en algo? ¿Ha sido completa o ha sido en lo que me conviene? Fue obediente en todo. Pues a veces queremos los resultados completos de la obediencia con una obediencia a medias. No se puede. Noé obedeció en todo. Yo veo un hombre que no negoció, que no fue perezoso. Veo un hombre que no hizo las cosas a medias en la construcción del arca. Todo lo hizo como Dios se lo había dicho. ¿Ustedes se imaginan Noé en estos tiempos preguntándole a su esposa: mira, mi amor, fíjate que este es el diseño del arca, aquí va el cocodrilo? Y la esposa le hubiera dicho: mira, el cocodrilo no va a entrar al arca, a mí no me gustan los cocodrilos. Y Noé, yendo con Dios: Señor, vamos a tener que hacer un pequeño rediseño en el arca porque los cocodrilos no le gustan mucho a mi esposa y a mí las avestruces me dan miedo. Entonces, ¿sabes qué? Las vamos a dejar y en esa parte vamos a construir un espacio más grande para ver los partidos de la selección, sin saber que la selección iba a perecer, ¿verdad? Noé no negoció, no fue así como: bueno, este espacio a nosotros nos queda muy pequeño para vivir con mi familia y de estos animales podemos prescindir. Noé fue obediente en todo. Noé no negoció las instrucciones de Dios. ¿Sabes por qué Noé no puso en tela de juicio, no negoció, no hizo menos las instrucciones de Dios? Porque las apreció. Valoró la opinión de Dios por encima de la suya. Entonces la obediencia es valorar lo que Dios dice que es importante por encima de lo que yo creo que es importante.
La obediencia es caminar sabiendo que lo que Dios dice vale más que lo que yo pienso. Tú puedes tener buenas ideas, no sustituyen la obediencia a lo que Dios ya dejó escrito. Entonces podríamos terminar el año diciendo, bueno, ahorita recibo un pago extra y en lugar de diezmar voy a dárselo a otra persona porque yo sé que Dios la va a bendecir. Es una buena idea, pero no es una obediencia. Entonces queremos obedecer parcialmente, de forma incompleta, a nuestro modo, pero con la bendición completa. No se puede. Dios rediseñó la vida de Noé para que fuera un hombre obediente. Mira lo que dice su palabra en Proverbios 3:1. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. ¿Sabes qué es la obediencia? Rediseña tu corazón y mi corazón. Saca la necedad de nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta ser obedientes? Porque muchas veces hay necedad en nuestro corazón y debemos aprender a vivir en obediencia. Mire, yo miro a mi hija y le digo, mira, mi amor, vení para acá. No. Pues chica, no sabe que una manita de estas la puede convencer del sí. Pero la miro y la niña con 1 año y medio, no. Y lo dice, y hablábamos con el pastor Pascual, que tiene una gracia, lo dice, se ríe. Y la verdad es que no me enojo, me da risa porque miro la pulguita diciéndome que no. Pero yo veo cómo la obediencia se aprende. O sea, ninguno de nosotros trae la obediencia, ¿verdad? A veces dicen, ay, tan obediente que es mi hijo. Pero muchas veces Dios nos la enseña. Dice que nuestro Señor Jesús aprendió la obediencia. Tú y yo debemos aprender a ser obedientes. Y se puede aprender por sabiduría o por consecuencias. Nosotros escogemos el camino. Entonces Dios nos dice, hijo, guárdalas, que no se te olviden. Pero no las guardes como información, guárdalas en tu corazón. Porque Dios sabe que tú y yo vamos a tener una batalla en nuestra mente de decir, Dios dice esto, pero yo pienso esto, y empezamos a justificarnos. Cuando permitimos que la obediencia rediseñe nuestro corazón, vamos a valorar más los pensamientos de Dios que los nuestros. Vamos a valorar más su palabra que nuestros propios caminos. Versículos 5 y 7 ahí de Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Yo creo que todos necesitamos aprender, Yuli lo decía, a desconfiar en algún momento de nuestro entendimiento y a confiar en Dios, a poner nuestra mirada en Él, a nunca sustituir su voluntad por nuestras buenas ideas. Noé valoró cada uno de los pensamientos y de las instrucciones de Dios, y dice que Dios, el proverbio dice que Dios mostrará el camino. Tal vez has caminado este año en obediencia y no ves camino. Yo declaro en el nombre de Jesús que la obediencia te está abriendo el camino y que Dios te mostrará cuál camino tomar. ¿Sabes qué creo que pasa cuando tú y yo somos obedientes? Dios va preparando nuestro corazón para un camino que Él ya preparó para nosotros. Hay un rediseño generacional y con cada paso de obediencia, con cada cosa que Dios te ha pedido, que tal vez no entiendes, Dios lo que ha estado trayendo es un rediseño para tus generaciones, un cambio que va a afectar la vida de tus hijos. Y tal vez hay cosas que no entiendes que Dios te has pedido, que te ha dicho que las camines en obediencia y te ha tocado entregarlas. Es porque Dios está abriéndole un camino a tu familia, es porque Dios está trayendo un rediseño generacional. Tus pasos y tus actos de obediencia de este año que pareciera que no dieron fruto, no han caído en tierra muerta. Dios los ha recibido y cada paso de obediencia está abriéndole el camino a tus generaciones. Dáselo fuerte a Dios. Años completos de su vida, años completos esforzándose Noé sin ver nada. Dice la palabra que no era el único hombre justo. Significa que su familia no era justa tampoco, que su familia estaba en la misma perdición que los de alrededor. Pero había un hombre que creyó que con cada martillazo de obediencia estaba transformando la vida de sus generaciones.
Hay mucha gente aquí que representa a sus familias. Dios me mandó a decirte que no te canses de ser obediente, no te canses de seguir martillando, porque estás construyendo un arca de salvación que Dios usará para preservar a tu familia. No te des por vencido, Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios trabajó en la vida de Noé y lo formó como un hombre obediente. Génesis 7:1. Cuando estuvo todo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. La obediencia de Noé fue la preservación de su familia. No te canses de ser obediente. Dios no llega tarde. Tal vez hoy ves a tus hijos en el lugar incorrecto, ves las relaciones con tus papás en el lugar incorrecto. No te canses, porque Dios no llega tarde. Un justo necesita a Dios, uno que le crea. La obediencia nos preserva y construye un lugar seguro para nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. Pero no solo Dios rediseñó la obediencia de Noé, Dios rediseñó la paciencia. Versículos 4-6. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Así Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Yo leía esto y le decía: Señor, yo no hubiera podido ser Noé, porque si algo me cuesta es la paciencia. Los mete al arca 7 días antes de que llueva. 7 días a esperar. 7 días donde Dios estaba formando la madurez. La paciencia forma madurez en tu vida. La paciencia nos lleva a comprender que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces no estás perdiendo el tiempo. No es que Dios no te escuche, estás siendo formado en paciencia. Dios está rediseñando el corazón impaciente que tú y yo tenemos tantas veces, para formar un corazón capaz de entender sus tiempos. Esos 7 días fueron también una prueba para la familia de Noé. Tal vez Dios ha probado también la paciencia de tu familia con promesas que te ha dado y que no se han cumplido, porque ese 7 habla de plenitud. Dios está completando una obra perfecta en cada uno de los miembros de tu casa, porque Dios los ama a ellos también. A Dios no se le va nadie de las manos. 7 días los tuvo ahí encerrados esperando a que lloviera, pero fueron 7 días donde la familia Noé pudo experimentar que Dios es fiel a su palabra. Como cuando llega el día 7 empieza a llover. Yo creo que Dios puso un fundamento en la vida de la familia Noé para decirles: si empezó a llover a los 7 días, va a dejar de llover en los 40, porque Dios es fiel. Y así es Dios con las circunstancias que nos toca vivir, donde nos enseña paciencia. Dios pone fundamentos que serán de utilidad para lo siguiente que Dios está haciendo en tu vida. No has sido olvidado por Dios. Dios no te tiene perdiendo el tiempo. Dios está poniendo fundamentos eternos en tu vida de bendición para lo que Dios seguirá haciendo contigo. A los 7 días exactos empezó a llover. Dios les estaba enseñando a confiar. En tu prueba de paciencia, Dios te está enseñando a confiar. Te está enseñando a que Él tiene el control. Hace unos días Ana Sofi se cayó tenía su resbaladero bien chilero que le regalamos para el Día del Niño. Y esa mi hija no le tiene miedo a nada, y resulta que se subió. Y se subía hasta arriba y decía: hola, como para que uno llegara a agarrarla. Lastimosamente nadie llegó a agarrarla. Y se cayó mi hijita, se fracturó una parte de su hombro. Y son 4 semanas de recuperación. Primero Dios va a ser más rápido, pero yo sé que Dios prueba la paciencia. Yo quisiera que el hueso pegara, y yo quisiera orar por ella y que el hueso pegara de forma milagrosa y sobrenatural. Pero también conozco un Dios que obra en procesos.
Y recordaba cuando vivimos un tiempo difícil en la vida de mi mamá. Yo vi a mi mamá enfermarse de su pie, y yo vi como mi mamá tuvo gangrena en un pie y perdió parte de su pie. Y fue un proceso de 6, 8 meses y fue largo. Pero a mí ese proceso me enseñó a valorar cada día que la tuve bien. Me enseñó a valorar cada paso que yo la vi dar después de esa operación. Me enseñó a valorar el Dios que está con nosotros en medio de los procesos. Y yo sé que cada día que yo me pueda disfrutar y jugar con mi hija sin decirle cuidado, van a ser días que van a marcar mi corazón. Que si ya la valoraba, la voy a valorar más. ¿No será que Dios está probando tu paciencia para que puedas valorar más lo que Él ya puso en tus manos y para que Dios pueda poner más? ¿No será que Dios tiene que rediseñar nuestro corazón impaciente que nunca se sacia con procesos donde Dios transforma nuestra vida? Tal vez hay cosas que no se han dado y Dios te tiene en un tiempo de espera. Tu corazón está siendo rediseñado para que puedas valorar lo que Dios va a hacer contigo, para que puedas valorar cada día que sí puedes disfrutar las cosas. Nuestro Dios obra en procesos. Nuestro Dios obra y transforma nuestro corazón impaciente. Tercero, somos rediseñados en lo íntimo. Yo aquí los miro, son preciosos, pero tú en tu intimidad eres más transformado. La obra que Dios hace no solo es de domingo, es de lunes a viernes. Cada hora del día Dios te toma, te transforma, porque somos rediseñados en lo íntimo, donde nadie te ve. Dios ponía tan fuerte en mi vida que hay procesos que vivimos en lo individual. Hay procesos que vivimos tal vez en nuestras finanzas, en nuestra salud, pero a veces vivimos procesos que son de familia. Hay muchas familias aquí que han vivido procesos este año, que has vivido un diluvio. El arca la sostiene Dios. No será para muerte, no será para perdición. Dios ha procesado a familias aquí, pero Dios los está rediseñando a todos. Dios los sigue teniendo en sus manos. Dice que versículo 23 y 24: Dios borró de la tierra todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el barco. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Quiero que te imagines a Noé y su familia 150 días donde ya había parado de llover, pero navegando, tal vez sin tener claro a dónde iban. Y tal vez así han sido los procesos y los rediseños que han vivido tú y tu familia, sin tener claro a dónde van, sin tener claro qué día ya pueden salir, sin tener claro cuándo viene la bendición de Dios, sin saber que adentro está ocurriendo lo sobrenatural. Tal vez afuera no han cambiado las cosas, pero Dios me mandó a decirle a cada familia que está aquí representada que adentro todo ha estado pasando, que adentro todo ha estado cambiando, que lo eterno, que es lo que tiene que ir primero, está siendo formado cuando nada pasa afuera. ¿Has sentido que Dios no obra? Dios sí está obrando, pero tal vez no es en lo externo, es en tu interior, trayendo vida, llevándose la desesperanza, llevándose la inquietud, llevándose los miedos, llevándose los temores, mostrando cómo es el Dios que te sostiene. Tu familia está en un arca que es la mano de Dios que los sostiene, y no se echarán a perder y no perecerán. Dios nos sostiene. Noé y toda su familia fueron formados en lo íntimo. Dios no se apresuró. Dios no se apresuró en el sentido de que Dios no iba a correr sin antes hacer algo en el corazón de cada uno de ellos. En lo que te ha tocado vivir con tus familias, Dios está transformando el corazón de ellos. Dios está en el control de ellos. Génesis 8:1. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Dios se acordó. Si Dios se acordó es porque se le olvidó, pero no es así.
Sabes, cuando la palabra dice, y lo aprendíamos en un servicio de oración, cuando dice que Dios se acordó de Noé, es porque Dios es como, el significado es como si lo hubiera resaltado. Cuando estamos leyendo algo, decimos voy a subrayar esto y después regreso a estudiarlo. Dios tenía marcado a Noé. Dios te tiene marcado a ti. Tal vez te has sentido olvidado. Tal vez llevas muchos días navegando sintiendo que todo es incierto. Pero quiero decirte que Dios te tiene marcado, porque hay un tiempo preciso y correcto donde Dios dice: ahora sí se completó la obra en mi hijo, en mi hija, en su familia. Ahora regreso a ellos. Ahora traigo el rediseño. Ahora externamente verán lo que estuve formando en cada uno de ellos. Dios te tiene marcado. Estás marcado por la sangre de Jesús. No navegas sin rumbo, estás marcado. Di conmigo: estoy marcado. Estás resaltado por Dios. Tu familia está marcada por Dios. Tus hijos están marcados por Dios, marcados con la sangre del Cordero, la sangre que no desiste. Aquel Dios que el que empezó la buena obra la terminará. Nuestro Dios no desiste de nosotros. Versículos 10 y 11. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó al por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Versículos antes habla de que suelta el cuervo. El cuervo es figura de Satanás, y hemos aprendido que la paloma es la figura del Espíritu Santo. ¿Sabes qué pasa en los momentos de espera, en los momentos donde afuera pareciera que no pasa nada? En lo íntimo, Dios te está enseñando a tener comunión con el Espíritu Santo. Te está enseñando las batallas que muchas veces nos toca atravesar entre lo que el diablo dice y lo que él dice. Pero dice que primero soltó el cuervo. Hay cuervos de malas noticias que tienes que soltar de tu vida, que tienes que soltar de tu casa para poder recibir lo nuevo y lo fresco que el Espíritu Santo tiene para ti. Dios tiene un nuevo tiempo en tu intimidad, en tu relación con Él, donde verás al Espíritu Santo venir con la unción fresca a traerte buenas noticias, porque Él no ha terminado contigo. Iglesia, es tiempo de dejar de soltar los cuervos y es ponerle un alto a Satanás, como Jesús lo hizo en el desierto. El diablo le hablaba, pero Dios lo sostenía. Dios te sostiene en medio de lo que has vivido. Dios te sostiene en medio de tus desiertos. Permite que el Espíritu Santo y la comunión con Él te hablen en lo que estás viviendo. Para lo que tú estás viviendo hay algo que Dios te quiere mostrar. Y yo declaro y oro para que puedas escuchar la voz de Dios clara, mostrándote lo que va a hacer contigo y tu familia. Tendrás claridad a causa de esa frescura que el Espíritu Santo trae. En lo íntimo, el Espíritu Santo hace una obra perfecta en nuestra vida. En lo íntimo, su unción nos rediseña. En lo íntimo, Él cambia nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. En lo íntimo, Dios cambia lo que nadie ha podido cambiar. La unción de Dios te va a cambiar en lo íntimo. La unción de Dios va a transformarte en lo íntimo. Tal vez has desgastado tu matrimonio orando porque Dios cambie algo en tu pareja. Ora por ella, para que en lo íntimo la unción del Espíritu Santo alcance a tu esposa, alcance a tu esposo. Tal vez hoy tienes desgastada la relación con tus hijos. Métete en lo íntimo con el Espíritu Santo para que su unción transforme a tus hijos. Métete en lo íntimo para que la relación con tus papás sea restaurada. Yo declaro que en lo íntimo verás al Espíritu Santo obrar y te conectarás como nunca antes. En lo íntimo todo cambia. Génesis 9, versículos 6 y 7. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. O sea que todo este tiempo era para que la imagen de Dios fuera sellada en la vida de Noé. Lo que has vivido este año ha sido para que Dios rediseñe su imagen perfecta en ti, cambiando en tu corazón aquello que no le agradaba. O sea que los procesos que has vivido también son para rediseñar su imagen en tu familia,
para poner la imagen perfecta de Dios en cada una de las personas de tu casa. Dios está rediseñando a cada persona en tu familia. En cuanto a ustedes sean fructíferos, en cuanto a ustedes, tiempos de gloria, sean fructíferos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Sabes cuál es el propósito del rediseño? Que nuestra vida tenga fruto, que nuestra vida demuestre a Jesús, que se vea a Jesús en nosotros. ¿No será que muchas veces nuestras familias no son alcanzadas porque no ven fruto en nosotros? Noé se dejó transformar por Dios. No un día, no un domingo, su vida completa. Dios te está transformando. Y Dios, después de que termina, dice: voy a hacer un pacto que nunca más destruiré a la humanidad. Y el arco iris le será señal. El arco iris es la señal del rediseño de Dios, diciendo: yo sé que hay cosas que no están bien en ellos, pero yo pacté conmigo mismo trabajar en sus vidas, en sus familias, para ver un rediseño completo. Y te quiero pedir que te puedas poner de pie. Sabes, cuando tú sigues leyendo la historia, te invito a que la leas, de verdad es apasionante. Uno de los hijos de Noé vivió todo, vio el proceso, vio la lluvia, y termina la historia y no se dejó transformar por Dios. Y Dios ponía en mi corazón que hay personas acá que tal vez son como ese hijo de Noé, como Cam, que ven el esfuerzo de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, de tus papás, y tal vez tú no estás dispuesto a cambiar. Pero hoy es un día que Dios te dice que los procesos no sean en vano. Permite que el rediseño de Dios alcance cada una de las áreas de tu vida. Sabes, yo imaginaba ese tiempo en lo íntimo que vivió Noé con su familia, cada día en la barca, que no fue fácil, que tal vez lo incierto provocaba respuestas ásperas, conversaciones incorrectas, por la desesperación de sentirse sin rumbo. Que nada golpea a tu familia. Que puedas orar ahí con tu familia. Le puedas decir que estamos marcados por Dios. Que le puedas decir a tus hijos: hijos, no fue un año fácil, o tal vez sí fue un año bueno. Dios rediseñó nuestras prioridades. Que puedas orar y decirles: estás marcado por Dios. Estás marcado por Dios. Nuestra barca, nuestra familia no está olvidada por Él. Señor, ahora entendemos que has estado obrando, rediseñando nuestras familias. Rediseña nuestra vida, nuestro corazón, y trae un rediseño generacional a nuestra casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El mayor rediseño que podemos vivir es en nuestra eternidad, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te quiero invitar a que todos podamos hacer la siguiente oración. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Límpiame. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.